Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas tardes amigos, Economía Ahora, tras 30 años de estar en el aire, estamos nuevamente con ustedes como semana tras semana y charlando de los temas que nos interesa a nosotros, que somos la sociedad, lo normal, lo que apenas un periodista, como diría el jefe de gabinete. Y hoy tenemos un invitado de recontralujo, Félix Onigro, abogado constitucionalista, autor de Claves para la Educación Cívica de los Argentinos, que vaya si nos hace falta educación cívica, ¿no? Nosotros los que peinamos canas teníamos esa materia y a mí en este momento me da bastante escozor ver el Congreso, su composición y los niveles de su composición. Pero bueno, vamos a hablar directamente con Félix de todo lo que nos está pasando con la parte legislativa y cómo se están votando las leyes y cómo van a seguir funcionando las leyes. Gracias, Félix, por estar con nosotros nuevamente. Un gusto tenerte y, por supuesto, toda la sapiencia tuya. Bueno, muchas gracias, un placer, un gusto estar aquí contigo Muchísimas para, gracias. si se puede esclarecer algo a tu Claro, audiencia, mucho mejor. yo noto en el poder legislativo en este momento una composición que si uno se remonta a épocas no tan pretéritas atrás, no tenía el nivel que tiene hoy. Más viendo cómo están votando leyes donde o no las leen porque están o mal redactadas o mal relacionadas, o de repente cambian una cosa y no es que cambiaron el concepto de un artículo y basta. De repente tienen que cambiar muchas cosas de la ley. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, el Congreso de la Nación viene de la mano de la sociedad, Uh-huh. viene con un nivel de precariedad creciente desde hace algunos años, y esto ha quedado muy en evidencia en las últimas elecciones legislativas, las del año pasado, en las que sin ningún tipo de vergüenza y con total desenfado, se han puesto candidatos que en realidad eh, fueron directamente al Congreso. En primer lugar, fueron a la campaña para arrastrar votos, Claro, claro. o si, en el caso de algunas legisladoras que ingresaron por la Libertad Avanza por su aspecto físico, y una vez superado esa instancia electoral y llegadas al Congreso, bueno, con el objetivo de que levantaran la mano. Pero, a ver, esta es una interpretación que uno puede estar haciendo desde su posición personal. No, acá lo hemos escuchado al armador político de la Libertad Avanza Uh-huh. decir que no, así que Sebastián Pareja, decir con toda claridad, nosotros no venimos acá a buscar no venimos a traer libres pensadores, venimos a que vengan a apoyar las políticas del gobierno y punto. Esto significa que ya premeditadamente hay una tendencia a que el Congreso no tenga pensantes ni libres pensadores. Es Ajá. cierto que los legisladores de un partido político en general van a apoyar las medidas que ese partido político toma, pero acá fundamentalmente hay que revisar si todos los proyectos que tiene un oficialismo, un poder ejecutivo, están siempre de acuerdo con lo que se propuso en una campaña. Entonces, y por más que uno levante la mano, si yo soy legislador
tengo que dar explicaciones a la sociedad acerca de por qué he votado este proyecto o el otro, tengo que tener argumentos. Yo no puedo decir, y no, a mí me lo mandó el presidente y entonces yo lo voté. Porque Sí, si no, sí, es lo contrario, cerrémoslo el Congreso. No hace falta una estructura tan burocrática si de lo que se trata es que se haga la voluntad del Poder Ejecutivo siempre. claro, Volvemos claro. entonces 500 años atrás, cuando los monarcas hacían Ahora, exactamente ¿qué lo que querían. pasa? ¿Qué pasa si con estos niveles que estamos hablando de votaciones, de leyes como levantamanos, criticados ya por esta sociedad y que sabemos que tuvimos muchos años con esos levantamanos y así estamos, ¿no? ¿Qué pasa ahora cuando las leyes empiezan a tratar de implementarse? Hablo, por ejemplo, de la nueva ley de contrato de trabajo, la ley de imputabilidad de menores, se empiezan a Mm. implementar y empiezan los problemas dentro de los juzgados, cuando atañe al otro poder del Estado, que es el judicial. Nosotros siempre decimos, los profesores de Derecho Constitucional, Uh -huh. cuando les enseñamos a los alumnos, eh, cuando les decimos primero a los alumnos que todas las normas deben de estar, las inferiores a la Constitución deben respetarla, deben estar de acuerdo con la Claro, Constitución, claro. siempre les decimos que cuando esto no es así, tiene que haber algún remedio, alguna solución para este caso, pero que lo ideal sería, en ese caso interviene la justicia, pero lo ideal sería que quienes sancionan esas normas hagan un control preventivo de constitucionalidad. Es decir, no, mira, esta norma es inconstitucional, no la vamos a sancionar. Sí, Eh, la realidad es que esta mega ley laboral, por ejemplo, eh, no ha tenido, a mi juicio, vicios serios de inconstitucionalidad, salvo, no olvidemos que es una ley larguísima y que puede en algún aspecto tener alguna inconstitucionalidad, pero no en general. Sin embargo, hemos tenido, por un lado, en el Congreso de la Nación, como yo decía antes, ninguno de la mayoría de los legisladores que votaron a favor de esa ley sabían de qué se estaba hablando. Eso es clarito, totalmente de acuerdo, sí. ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, también tenemos del lado de la justicia, pues es que de un plumazo así de buenas a primeras dice, bueno, 80 artículos de la ley Exacto. son inconstitucionales. ¿Cómo 80? O sea, el juez ¿qué hizo? Metió todo en una bolsa y dice todo es inconstitucional. No miró artículo por artículo. La verdad es que de los dos lados hay una precariedad eh, para un juez que fue, ahora no me acuerdo el nombre del juez que declaró esta inconstitucionalidad masiva, o mejor Sí, dicho, no declaró la inconstitucionalidad, sino que la adelantó concediendo una medida cautelar, ¿no? Después habrá que ver exactamente. qué hace en el fondo de la cuestión. Pero la verdad es que este es un juez que venía ya de ser secretario del Ministerio de Trabajo en la época de Miguel Ángel Tomada, es decir, mucha ideología también en el ámbito del Poder Judicial, cuando en realidad puede existir esa ideología, pero un juez tiene que ser primar el derecho por sobre la ideología que tiene. Obviamente, claro, obviamente. Así que esto se llama deterioro institucional. Y esto es efectivamente lo que estamos viviendo en Argentina. Y estamos hablando de dos poderes del Estado de los tres. Sí, en realidad está, en el caso de la ley laboral, está el Poder Ejecutivo que la Sí, plantea, la propone. Vamos a suponer que el Poder Ejecutivo entiende que la ley, porque hay, cuando uno habla de inconstitucionalidades, hay cuestiones que son muy alevosas, por ejemplo, un impuesto no puede ser creado por decreto. Entonces, cuando el presidente dicta un decreto creando un impuesto, ahí, no hay manera de justificar eso. Entonces, es groseramente inconstitucional. Otras cosas son claritas que no son inconstitucionales y hay discusiones en el medio. Hay proyectos de ley que, bueno, son discutibles, claro, claro, pero desde ya. eh, Pero hay ya propuestas. tenemos, nosotros hemos tenido al presidente de la Nación declarando, metiendo decretos, pero no solamente mi ley, No, anteriores no, también, metiendo decretos de necesidad y urgencia sin que exista necesidad y urgencia, y sabiendo que eso es inconstitucional, lo han hecho igual. Entonces, bueno.
Bueno, mientras pero se el haga lo Congreso, que, en ese caso, el Congreso ratifica los decretos de necesidad de urgencia. por eso digo, es O toda sea, una, ya son dos lo que, poderes que funcionan mal. bueno, pero Uno fíjese una por cosa, generarlo y el otro es por aceptarlo. efectivamente, vamos a decir, usted es presidente Sí, y yo soy legislador. Me envía un proyecto de ley, me llega al Congreso un decreto de necesidad de urgencia en el que yo advierto claramente que no hay ninguna necesidad de urgencia para que el presidente pueda hacer lo que me corresponde a mí, que soy sí, legislador, sí, para que usted pueda exacto. hacer lo que me corresponde. Para hacer el Yo por, salto, hago el salto. exacto. No importa de qué partido político soy. Si yo soy del partido político al que pertenece el presidente que dictó ese decreto y que yo ahora tengo que evaluar, yo le voy a decir, mire, señor presidente, discúlpeme, pero acá para mí primero está en la evaluación constitucional, yo no voy a aprobar este decreto. Sin embargo, en política, si el presidente envía un decreto de necesidad de urgencia, sale todo el oficialismo del Congreso a aprobarlo por más que sea groseramente inconstitucional, porque en la Argentina esas cosas no son las que garpan. Acá lo primero es la lealtad, lo primero es la fidelidad y después hablamos de las cuestiones internas. Entonces, si yo soy legislador del oficialismo y no le apruebo un decreto de necesidad de urgencia, en realidad no soy un hombre que está pensando, soy un traidor. Claro. Y así lo ve la sociedad. Y entonces, que la sociedad tiene su responsabilidad en esto también. Sí, yo No pero nos no sé saquemos. si la sociedad lo ve tan así, pero sí coincido, Félix, que la sociedad es culpable de los problemas que tenemos. Nosotros hemos votado a lo largo de los tiempos el mal menor. Cada Bueno, presidente que hemos tenido y cada partido que hemos tenido, hemos decidido en votar el mal menor, no con unas convicciones profundas, sino con una base electoral que no lograba en su momento arrasar y que en definitiva cuando va a llegar al mal menor arrasa en un balotaje. La sociedad nosotros obviamente podemos, dice, ¿por qué Milei es presidente hoy? Y porque luchó contra Massa. ¿Por qué fue Alberto? Y porque luchó contra Macri. ¿Por qué fue Macri? Porque en definitiva Cristina se equivocó y quería poner a Fernández en la provincia de Buenos Aires. O sea, siempre estamos con que la sociedad vota el otro para evitar una catástrofe, pero la catástrofe viene igual inexorablemente. cuando en una elección presidencial se aplica el balotaje, la primera vuelta tiene un menú y una oferta variada Así de es. candidatos y la segunda vuelta necesariamente termina siendo, Dos. para algunos, entre dos. Entonces, muchas veces ninguno de los dos convence. Eh, Uno dice, bueno, pero si ninguno de los dos convence, yo, por ejemplo, yo podría decir en este caso, si ninguno de los dos convence en el balotaje, yo creo que no queda otra que votar el mal menor. Uno dice, no, votar en blanco. Y bueno, pero votar en blanco no es bueno porque el sistema, si yo voto en blanco, no tengo presidente. Entonces algo después hay que hacer. Y en cambio entiendo que la legislación debiera hacer algo para darle al voto en blanco un sentido. Es decir, tal como está hoy la cosa, el voto en blanco no cuenta para nada. Pero Claro. sí sería interesante que, Como si por fuera un ejemplo, se repudio. estipulara, como si fuera un repudio, es decir, que en la elección pueda ser el candidato A, el candidato B, el candidato C, o que pueda estar la posibilidad de que haya que volver a hacer elecciones porque ninguno de los dos candidatos me gusta. Entonces, supongamos que la ley dijera, la ley electoral, en el caso de un balotaje, si más del 40% de la gente vota en blanco, bueno, hay que hacer una elección de vuelta y con otros candidatos, supongamos. Ujú. Entonces, bueno, eso sería una manera de darle al voto en blanco, al voto protesta un sentido. Pero hay que Sí, tener hoy la suficiente educación cívica como para entender que mientras esto no sea así, vamos a tener que votar siempre. Y estoy hablando del poder ejecutivo. Después, cuando hablamos del poder legislativo, eso ya es peor. directamente entramos, pero claro, porque ahí entramos en un entorno en el que ahí sí es que a la gente nada le importa. Porque la gente dice, bueno, son listas sábanas, qué sé yo, quienes están ahí, no me interesa. Pero bueno, O vota la figurita de arriba y no sabe lo que entra abajo.
que los No que nos entran olvidemos que abajo pasamos, después, no nos olvidemos que pasamos por los famosos candidatos testimoniales, que en este caso estábamos efectivamente. hablando recién, no son testimoniales, pero los levantamanos no fueron testimoniales porque asumieron, pero en realidad son candidatos de cartón, vienen a levantar mano y nada más. No son candidatos testimoniales, son legisladores testimoniales. Legisladores O sea, testimoniales, exacto, claro, porque los candidatos son testimoniales cuando saben que no van a asumir. que no van a asumir. Y una vez que asumieron, como no entienden nada y como se van a convertir en fieles ejecutores de las políticas del presidente, se convierten en legisladores testimoniales. Están ahí dando un testimonio de que tiene que haber un Congreso, que tiene que existir, pero la verdad es que no se sabe para qué, teniendo Haciendo en cuenta números. que ninguno, así, sí, directamente, o sea, todo lo que me llega lo apruebo, ni lo leo, y no le puedo ni siquiera explicar a la sociedad por qué eso que voté es bueno. Ahí tenemos un enorme problema. Y ahí la gente, digo que es cómplice, porque a la gente la elección legislativa no le interesa, y ahora me estoy dando cuenta que muchos de los que apoyan al gobierno actual en realidad quisieran que el Congreso pudiera no estar, porque en realidad Ah, piensan, claro, dejémoslo, ¿no? Dejémoslo a Milei que haga lo que tiene que hacer y no le pongamos palos en la rueda. Pero caramba, el Congreso es el método que encontró el mundo hace 500 años para justamente evitar los abusos y los excesos del Ejecutivo unipersonal. Si hoy en día decimos hay que cerrarlo porque hay que hacer las cosas rápido, y bueno, es lo mismo que en un consorcio eliminemos al Consejo de Vecinos, dejemos que el administrador haga lo que quiere. claro, Pero claro. vamos a tener problemas, ¿no? Sí, Evidentemente sí, vamos a tener problemas. seguramente, seguramente, seguramente. ¿Y cómo ve el funcionamiento del Poder Judicial, que creo que es otra pata que está bastante complicada? Bueno, el Poder Judicial, que es el que tiene que justamente administrar justicia entre los ciudadanos y controlar la constitucionalidad de las normas que dictan los gobernantes, que sancionan los gobernantes, sobre todo en el Foro Federal, eh, está en deuda. Hemos tenido, por ejemplo, un caso muy rutilante, que es el de Cristina Fernández Presa, ¿Sí? eh, que para la sociedad en general, sin necesidad de algunos fanáticos que creen que todo eso estaba armado, pero que para la sociedad en general significó una bocanada de aire fresco, porque por lo menos alguien que se llevó todo, bueno, por lo menos tiene una sanción y está ahí. Sí, sí, Pero la verdad es que hay muchos otros casos de corrupción que están dando vueltas hace años y la sociedad todavía está esperando que el que las hace las paga, y acá la han pagado pocos realmente en 40 y pico años de democracia. así Y es. después, obviamente, la responsabilidad del poder político, hay una corte que tiene 3 miembros cuando debería tener 5. Y hay un tercio de los jueces, o un 30 o un 40% de los jueces federales que están, o de los juzgados federales que están Está, vacantes. claro, bacán. O sea, es un poder Bueno, que no está funcionando bien, indudablemente. y tras cartón tenemos al Consejo de la Magistratura, ese órgano que se encarga de seleccionar jueces cuando Sí, hay que designarlos, porque la designación de los jueces inferiores sigue siendo del presidente, pero la selección la hace el Consejo de la Magistratura, y es un órgano que lamentablemente ha demostrado su ineficacia y su ineficiencia desde que apareció en 1994, y está integrado por políticos, y esa es una desgracia, porque es un órgano del Poder Judicial, de modo que la justicia tiene su espada de Damocles también allí, y sus cuentas que rendir a una sociedad que espera tal vez mucho más. Por lo menos, yo lo veo como algo positivo, es que la Corte Suprema no es un órgano que se agache frente al poder político de turno. Este, a veces puede demorar causas esperando la oportunidad política para resolverlas, pero en general hemos visto que, bueno, que esta Corte ha dictado fallos que a veces no le han gustado al poder político de turno, y eso está bien, sí, claro. porque la Corte no está para satisfacer los deseos políticos de nadie, sino para administrar justicia. Pero creo que el principal déficit del Poder Judicial está en la justicia inferior, y muchos jueces ideologizados, este,
que, por ejemplo, al tener que resolver problemas penales con delincuentes comunes y demás, que están todavía con esas teorías zafaronianas de claro, que hay gente que delinque, pero que en realidad es víctima de un sistema que no los entiende, y entonces que la culpa la tiene toda la sociedad y no hay que estigmatizarlos. También allí en las puertas giratorias de los juzgados penales de primera instancia hay mucho por hacer, porque los jueces tienen que estar para proteger a la sociedad de los delincuentes, lo mismo que la legislación, y esto sabemos que muchas veces no ocurre. O sea, hay problemas en la justicia federal, como decía antes, y también en la justicia penal no federal, ¿no? En la justicia común. claro, claro, claro. Como en tantas otras tantas otras cosas, la democracia hay que trabajar mucho en mejorar. Sí, por supuesto, y nos queda el último poder, que es el ejecutivo, y con un ejecutivo atípico, un ejecutivo que la sociedad no estaba acostumbrada, que es un personaje nuevo y es un personaje combativo y que menosprecia todo lo que no sea de su ideología. En realidad menosprecia todo lo que no puede controlar. Esto es muy típico de los populistas, ¿no? El periodismo, los fiscales, los jueces, todo lo que no puede controlar a estos gobernantes que se autoproclaman indispensables y que son mesiánicos, les cuesta aceptar todo eso. A ustedes ya les han dicho, bueno, ustedes son apenas periodistas, Apenas ¿no? periodistas. El inefable Adorni, que otrora se ponían en fiscal también de los gobiernos de todo, Otrora era apenas un panelista, que era apenas mucho un menos que panelista. periodista, claro. A ver, Nosotros éramos los uno cuando periodistas que tenía Adorni que responder cuando hacíamos reportajes y él era un panelista. Este, bueno, pero, por pero la eso verdad digo que que me parece grosero este, la postura, además, porque, es el claro, poder. los Yo, periodistas estamos para informar y punto. Podemos llegar a y a tomar ver, partido o no, pero si no, informamos. Y lo que informamos es veraz. Si no, no lo la, informamos. liber- la libertad de expresión es algo que no se puede regular. Ya sabemos que como en todos los ámbitos hay periodistas acomodaticios que Obvio. responden, ¿no? Y que Y probablemente medios también acomodaticios, eh, también, obvio. y medios que vendan su opinión, posiblemente las haya, pero lo que no se puede hacer es regular la expresión, ni un presidente puede ejercer el poder para despotricar contra los medios. Esto es algo que desde el caso Sullivan, con New York Times, cuando ya el juez Brennan dijo en un momento determinado, señores, la libertad de expresión es absoluta y los presidentes tienen que tener las espaldas muy anchas para soportar las críticas, sean bien intencionadas, mal intencionadas, lo que sea. Pero la realidad es que no se puede censurar y, por ejemplo, este gobierno, como tantos otros, sobre todo como igual que el anterior, que eso es lo que llama la atención, este gobierno ya empezó a despotricar contra los críticos periodistas a tal punto que, por ejemplo, no deja entrar a algunos ya a las conferencias de prensa de la Casa Rosada. Así es. Este, entonces, es un, el gobierno de Milei ha tendido puentes muy fuertes en cuanto a sus métodos, no en cuanto a su ideología, pero sí en cuanto a sus métodos con el kirchnerismo, porque ambos se autoproclamaron en su momento el kirchnerismo y ahora Milei como eternos, como indispensables, como los mejores de la historia. Eso se llama narcisismo, mesianismo, para mí está en mitomanía. eh, y bueno, desgraciadamente estamos viendo esos parecidos. Sí, Milei es, claro. Milei es presidente por el hartazgo de una sociedad con un régimen perverso como fue el kirchnerismo. Pero cuando empieza a subestimar a la gente, a los periodistas, a los jueces, cuando subestima a los constitucionalistas, diciéndonos ñoños, apegados al forma, bueno, todo A eso todos, a eh, todos.
todo, todo eso genera Yo una hace poco hablaba con un senador con respecto a la famosa apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, un hecho que es muy importante, de los cuales usted ha hablado muchas veces con respecto a las aperturas que hemos tenido y los presidentes que hemos tenido para un Congreso que cómo estaba compuesto a su vez. Pero en esa apertura, donde Milei contesta, donde contesta solamente y no se escucha lo que le gritan, porque el único micrófono lo tiene él, que es lo que yo le decía a un libertario, es bastante no parejo la cosa. Pues yo no escucho lo que le gritan, sí escucho lo que claro, contesta. Y no sé si lo que contesta condice o no condice a lo que le gritan. Debería escuchar los dos. exactamente. Bueno, todo eso tiene que ver con una manipulación, una pretensión de manipulación de la opinión pública y de querer contar la verdad como si la de uno fuera la única, cuando además todo eso se hace en el marco de una violencia verbal y civilidad, y entonces estamos siendo muy funcionales a esto que tanto criticamos, que es la grieta en la sociedad. Sí, sí, Eh, sí, la violencia baja en cascada y con mucha fuerza desde la altura, y la sociedad se hace eco de esto, porque los que tienen como modelo a Milei, si su modelo es capaz de agredir, es capaz de insultar, es capaz de, digamos, de maltratar a cualquiera, ellos van a hacer lo mismo y se los ve en las redes sí, sociales, estos pibes libertarios que llevan esa impronta del cabo, como le dicen, y bueno, se constituyen en una suerte de mazorca, como tenía Encarnación Escurra en la época de Rosas, que en este caso no salen a cortar cabezas, pero salen a degradar, a a degradar, sí. denigrar y a degradar a la gente, ¿no? Que es una forma seria de afectar, porque el buen nombre y honor también forma parte de la vida de aquellos que te queremos opinar diferente. Bueno, desgraciadamente esos métodos son los mismos que se usaban antes, y entonces acá se produce esa gran decepción, porque pensamos que veníamos a un gobierno que venía a barrer Ser el con cambio. los vicios de la casta, ¿no? Y sin embargo, el mérito a un costado, la moderación a un costado, y encima la ética en el ejercicio de la función pública, también puesta en duda, porque este, hasta inclusive hasta el manejo económico se le está desmadrando Y claro, por un tema de una inflación que no termina de ser retomada, cuando un hombre que nos venía a decir soy especialista en manejar países con o sin recursos, y bueno, entonces eso genera toda una impronta de qué va a pasar, una inseguridad y un poco de decepción también, ¿no? Como la sensación de que la casta sigue estando ahí. claro, que no hubo ninguna lucha contra la casta. Y la medida de no poder emitir opinión sobre Karina Milei, Karina Milei, todos los gobernantes han tenido siempre algún hombre de estos desagradables que están al lado, monje un negro. monje negro, ¿no? Siempre todos los gobernantes hubo alguno de esos personajes que la sociedad detesta. En el caso de Karina, el problema es que eh, es la hermana del presidente y entonces el presidente tiene para con ella algunas consideraciones muy diferentes a las que tiene con otros. Eh, una mujer que no parece ser muy decente en el manejo. Digo, no parece, porque la justicia está investigando también, por ejemplo, en el caso Libra, Sí, que ella sí, sí. parecía haber participado, en el caso de las ventas de candidaturas. Este, pero bueno, lo que preocupa es que alguien a quien no ha votado la gente tenga un poder tan, pero tan grande y una influencia tan importante por sobre el presidente. Porque si fuera alguien que la gente no votó, que el presidente eligió para asesorarlo, pero que el presidente tiene siempre la última decisión de decir esta persona se va, como ha hecho con muchos funcionarios, Sí, con Karina Milei sabemos que no lo puede hacer y por lo tanto acá lo que pareciera es que Karina Milei co-gobierna junto con él y ahí es donde uno dice, ¿y quién la votó a Karina Milei? Y este es el problema. claro. Y el maltrato hacia la vicepresidenta, que también es un choque
bastante fuerte Bueno, dentro del Poder Ejecutivo. un tercio de los presidentes argentinos han tenido problemas con sus vicepresidentes. Ujú. Esto arrancó ya en la época ya en la época de Avellaneda. Había problemas con Mariano Acosta cuando Avellaneda se tuvo que ir a Belgrano y Mariano Acosta le dijo, yo no me voy, no, y me quedo acá. A Belgrano, en la época de Belgrano, estaba dentro de la capital, ¿no? Sí, Bueno, sí, esto ha pasado muchas veces, pero el vicepresidente es un reemplazo, es un suplente, es un arquero suplente, el vicepresidente. Mientras el presidente cumpla con su rol constitucional, o sus dos roles constitucionales, que son presidir el Senado y reemplazar al presidente en caso de sí, ausencia, nadie puede decir nada. Yo, hay algo que es muy interesante. La Constitución Nacional, que es quien crea la figura del vicepresidente, establece que cuando el vicepresidente no está, por ejemplo, porque ocurrió una cefalía, porque se muere o renunció, el Congreso decide si hay que convocar elecciones para elegir uno nuevo. Entonces yo me pregunto, ¿al constituyente no se le habrá escapado que si hay que convocar elecciones para elegir uno nuevo, en esa elección puede ganar la oposición? claro, Entonces, es claro que si gana la oposición, para el constituyente no es tan grave que un vicepresidente sea de la oposición, si no, no hubiera establecido esa solución. claro. Por lo tanto, cuando decimos el vice que no sigue el lineamiento del gobierno se tiene que ir, y no, constitucionalmente no es esa la solución. Entonces, igual, ¿qué hace el vicepresidente que al presidente lo afecte? Si no legisla, no toma decisiones por la No, gente. Si cuando reemplaza al presidente toma decisiones que al presidente no le gustan, cuando vuelve las cambia. las cambia. Entonces, la verdad es que preocuparse por el vicepresidente es demasiado y o sea, habría que pensar en que si esa figura vicepresidencial es necesaria. Yo creo que no es necesaria. De hecho, de hecho hubo una sola vez ocurrió que se ha reemplazado a un vicepresidente, que fue cuando se murió Hortensio Quijano, en la época de Perón, y se convocó a elecciones y ganó Teisaire. Y después, todas las demás veces, el vicepresidente fue el presidente provincial del Senado, nadie se rasgó la vestidura. Este, la Argentina siguió funcionando igual y no por ese motivo tuvo problemas. O sea, no sé si la figura del vicepresidente es relevante, tan relevante, aunque hay vicepresidentes que por su propio peso No, político, y Félix, ¿no será eso la preocupación del presidente? Que por ahí la vicepresidenta tenga un vuelo político propio y que eso lo moleste, porque da que pensar que sea un agravio tan permanente hacia la vicepresidenta de hecho y de derecho, porque no la saluda, no la ignora. En hechos sí. protocolares hablo, ¿no? Que eso demuestra una buena educación o no de una persona. No, no hablamos, Lo que pasa es saco el que, título. lo- sí, lo que pasa es que yo veo que Victoria Villarruel, en primer lugar, en su momento le fue funcional a Milei. Claro, De hecho, creo que de hecho gran parte del triunfo la tiene ella cuando ella, en los debates, recordemos que Milei hizo agua con Massa y ella en cambio le fue muy sacó las firme, papas del fuego, fue ¿no? muy firme, sí. Pero, pero además, creo que al gobierno le molesta a Victoria Villarruel porque la sabe inteligente, la sabe astuta, sabe que tiene un peso político que empieza a generar, propio que empieza a generar y que puede ser inclusive ella una competidora. Yo Claro. creo que hay dos personas que pueden salirle a competir a Milei con éxito, si es que Milei no se sigue desbarrancando, con éxito ahora y que son Macri y Victoria Villarruel. Me parece que son, tal vez podría ser Coincidimos alguno de esos. absolutamente, coincidimos Sí, absolutamente. sí, por ahora es así. Entonces me parece que eso les genera al gobierno Ruido. una inquietud. Sí, claro, claro, exactamente. Y en el medio tenemos la causa Libra, que es una causa que acá puede dormir el sueño de los justos, pero en Estados Unidos no. Sí, de cualquier manera lo que pasa en Estados Unidos es que, en el caso Libra, es que los que han sido perjudicados por una decisión presidencial
por una opinión presidencial. Bueno, uno sabe que en el tema de las monedas, las criptomonedas, se juega un poco a la lotería. Yo creo que el problema principal del presidente no está en ese juicio norteamericano, sino y mucho menos estando Trump, porque ya sabemos que Trump Sí, inclusive ha hecho todo lo posible para que le salga bien la cuestión de YPF al presidente. así Se es. ha presentado como amicus curiae en la causa, Sí, sí. eso ha sido relevante. Y yo creo que Milei le debe dos cosas a Trump muy importantes. Una esa y la otra, el tema de la ayuda que le dio en su Los 20 momento mil. comprando pesos. Sí, No, sí. comprando pesos, solo Trump puede comprar pesos, ¿no? Argentinos, para ayudarlo en la elección. Pero me parece que el problema principal en el caso Libra, Milei lo tiene en la justicia argentina, en el caso de la causa penal, porque más allá de que los que se metieron, los que siguieron la opinión del presidente, bueno, es un problema de ellos, y perdieron plata, la realidad es que el presidente ha cometido un delito que es negociaciones incompatibles con la función Claro. pública, que es, digamos, fomentar un negocio privado. Él ha dicho, ha jugado como si fuera un representante de Libra, David, no me acuerdo nunca cómo se llama, a través Sí, de sí, sí, Novelli, sí. Kyron Davis, ha operado a favor de un producto privado y eso está vedado, es un delito más allá de que haya habido ganadores o perdedores. Cuando uno se interesa en un negocio privado en beneficio propio de terceros y es presidente de la nación, eso es delictivo. Y ahí está el problema de la investigación del IRDA. Me parece que es mucho más que lo que pasa en Estados Unidos. Bueno, Félix, muchísimas gracias por toda esta charla que a mí por lo menos me nutre y además pensamos muy parecido en cuanto a los hechos que estamos pasando. Yo también he hecho mucha culpa a la sociedad de dónde estamos y por qué estamos y esperemos que empiece a madurar, empecemos que empiece a pensar, esperemos que nos demos cuenta que las salidas fáciles no llegan nunca y las salidas difíciles donde decimos que vamos a cambiar y no cambiamos, tampoco son solución. O sea, los cambios tienen que ser reales para un país, como nos pasa a los argentinos cuando vamos a manejar a Estados Unidos, que somos los mejores conductores del mundo. Y acá nos metemos contramano en una avenida. Entonces es así. Es ¿Por así, qué? ¿Y es por un qué poco. será? Porque tenés leyes y tenés el carácter coercitivo de las leyes. mm, Acá tenemos un problema de anomia muy serio, porque tenemos una sociedad a la que le cuesta el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de las normas. Este, Hay razones históricas para entenderlo. En la Argentina, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, se desarrolló gracias a una actividad ilícita, como era el contrabando. Claro, Eso ya nos pone en situación de que el vicio de origen lo tenemos por allá por aquellos años, pero de cualquier manera a nosotros nos cuesta cumplir con las normas, y siempre para nosotros es más importante un líder determinado que una norma, y aunque esa norma sea la ley fundamental como la Constitución, y por eso es que nos interesa mucho más lo que hace el líder en cuanto al contenido de las decisiones que toma, que en cuanto a si el líder se apega o ajusta su conducta a lo que dice una norma. ¿Qué nos va a importar eso? Si somos, por esencia y por historia, nunca fuimos muy apegados al cumplimiento de la ley. es cierto. Gracias, Félix, nuevamente. Muy buenas tardes para vos. Espero próximamente tengamos otra charla, capaz que con una Con mejor todo visión, gusto. capaz que con una mejor Sí, visión del país. tal vez, bueno, en la Argentina los vientos cambian muy rápido y siempre hay nuevas oportunidades para encontrarse. Así que bueno, Exactamente. gracias Raúl. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Félix. Nos vemos próximamente. Muchísimas gracias Un por esta placer. entrevista. Chau, chau. Bueno, para Hasta ustedes, luego. todo lo que ustedes podían tener con un especialista constitucional, abogado constitucionalista, Félix Lonigro. Lo mejor que pudimos brindar y lo importante que lo tenemos. Yo tenía mis mentas con Moner Sanz hace muchos años, que estuvo muchísimos años hablando con nosotros de sus investigaciones, y ahora sí es un gusto hablar siempre con Félix Lonigro. Para todos ustedes, buenas tardes. Nos vemos la próxima semana con otra entrevista que les va seguramente a hacer
muy interesante. Chau, chau.